Hola, vamos a resolver un ejercicio de optimización. El ejercicio dice lo siguiente: tenemos un hilo metálico de 140 metros y tenemos que dividirlo en tres partes. Bien, tenemos el mismo hilo, lo vamos a dividir en tres partes de manera que una de las partes sea doble que la anterior. Así pues, si cortáramos este que llamamos X, el siguiente será el doble del anterior, más o menos por aquí. Este trozo sería 2X. Y el tercer trozo lo llamamos Y. Y el ejercicio nos dice que la suma de las áreas de los cuadrados sea mínima. ¿Qué quiere decir eso? Que con cada uno de estos trozos vamos a fabricar un cuadrado. Si de aquí nosotros hiciéramos este cuadrado, una vez cortemos este trozo, hacemos este cuadrado. Si X es el perímetro, porque el trozo de hilo es lo que va a rodear el cuadrado, evidentemente el lado del cuadrado será X cuarta. Hacemos lo mismo con este de aquí, un cuadrado un poquitito mayor, ya que su perímetro va a ser 2X. El lado del cuadrado será 2X dividido entre 4. Y en este tercer trozo haríamos otro cuadrado. Si el perímetro del cuadrado es Y, el lado de este cuadrado será Y cuarto. Y lo que me dice el enunciado es que la suma de las áreas de los cuadrados sea mínima. Es decir, hay que minimizar la función suma de las áreas de los cuadrados. El área de un cuadrado, lado al cuadrado. El lado de este es X cuarta, pues X cuarto al cuadrado más 2X partido por 4 al cuadrado más Y partido por 4 al cuadrado. Bien, tenemos que minimizar esta función. Para minimizar tenemos que derivar e igualar a 0 para obtener los puntos extremos relativos, máximos o mínimos relativos. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en esta expresión que tenemos que optimizar dos variables, X e Y. Una de ellas tenemos que ponerla en función de la otra, muy sencillo. Nosotros sabemos que el trozo que mide X más el trozo que mide 2X más el trozo que mide Y tiene que ser 140 metros. Bien, de esta expresión lo más sencillo es despejamos la Y, es igual a 140, X más 2X suman 3X, que pasa al otro lado como menos 3X. De tal manera que sustituiremos donde está Y por 140 menos 3X. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? X cuarto al cuadrado quedaría X al cuadrado, 4 al cuadrado, 16. 2X al cuadrado, el cuadrado al 2 sería 4. X cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Más, y lo vamos a sustituir por 140 menos 3X partido por 4, todo al cuadrado. Operamos esta expresión que está aquí. X cuadrado partido por 16 se queda como está. 4X cuadrado partido por 16 se queda como está. Y ahora tenemos el cuadrado de una diferencia. Es una identidad notable. El cuadrado de diferencia es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble producto de primero por segundo. Si no supieran o no recordaran la identidad notable, recuerden que siempre se podrá multiplicar. Y partido por 4, 4 al cuadrado, que sería 16. Así pues, cuadrado del primero sería 140 al cuadrado más cuadrado del segundo, 3X al cuadrado menos doble producto de primero, que es 140, por segundo, que es 3X. Todo partido de 4 al cuadrado, 16. Bien, como todos los denominadores son 16, pondré un denominador único, que es 16. X cuadrado más 4X cuadrado
Luego empezaríamos a desarrollar este. 140 al cuadrado, que son 19.600, más 3x todo al cuadrado. El cuadrado afecta a los dos, sería 9x cuadrado. Menos 2 por 140 y por 3x, que serían 840x. Así pues, la expresión que nosotros vamos luego a derivar e igualar a 0 sería x cuadrado y 4x cuadrado y 9x cuadrado son 14x cuadrado. Estos son los que tienen x cuadrado. Menos 840x más 19.600, todo ello dividido entre 16. Bien, me pedía minimizar la función para obtener los mínimos. Primera derivada igualado a 0. Esta es una de las expresiones más importantes del análisis. Derivada igualado a 0 para obtener los máximos y los mínimos. Vamos a obtener, en primer lugar, vamos a sacar la derivada de esta función. No la vamos a hacer como división porque abajo no tenemos x. Lo que haremos sería dividir la expresión de arriba y partirlo por 16. Con lo cual, derivada de 14x cuadrado, el 2 pasa multiplicando al 14, 28, y se le resta un grado a la x, con lo cual si a 2 le restamos un grado quedaría 1. Con lo cual queda 28x. Menos 840x, su derivada, menos 840. Y la derivada de 19.600, que es 0, no la ponemos. Todo ello dividido entre 16. Esa es la derivada de esta expresión que tenemos aquí delante. Y esa vamos a tener que igualarla a 0, que es lo que vamos a hacer ahora. Primera derivada igualada a 0. Con lo cual, esta expresión que está aquí, lo vamos a igualar a 0. El 16 pasa multiplicando al 0, 16 por 0 desaparece, quedándome 28x menos 840 igual 0, es decir, x igual a menos 840 pasa al otro lado como 840, entre lo que está multiplicando la x, que es el 28, pasa dividiendo. Y 840 entre 28 es 30. Es decir, x es 30. Y ese es el posible extremo relativo. No sabemos si es un máximo o un mínimo relativo, aunque en el enunciado me dice que tiene que ser mínimo. Para comprobar si es máximo o mínimo relativo se calcula la segunda derivada. Segunda derivada es derivar la primera. La primera la tenemos aquí. Derivemos esta de aquí. 28x, su derivada, 28 menos 840, derivada de una constante 0, partido por el 16. En la segunda derivada tendríamos que sustituir el posible extremo relativo, que es 30, y conocer su signo. Aquí no tenemos x donde poder sustituir el 30, pero esta expresión 28 entre 16 es positiva. Como la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo relativo si la x vale 30. Si la x vale 30, sustituyendo en esta que tenemos aquí, calcularemos el valor de la y. 140 menos 3 por 30. 3 por 30 es 90, 140 menos 90, 50 es el valor de la y. Con lo cual, la medida de los 3 trozos que nosotros hemos cortado en ese hilo de 140 metros será 30, 60 y 50. Sean felices.